Estamos con el doctor Ángel Lancharo, vocal de pediatría. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme a dar una entrevista. Genial. Si nos puedes explicar cuál es la diferencia en el manejo diagnóstico de un niño y de un Pues adulto. mira, la diferencia es fundamentalmente que siempre intentamos hacer un screening inicial con ecografía. O sea, la ecografía es la prueba princeps en el manejo diagnóstico del niño. Yo creo que hoy en día no tiene ninguna justificación que se haga de otra forma. O sea, nosotros, los radiólogos pediátricos, tenemos que ser buenos ecografistas y nos tiene que gustar la ecografía porque además durante el proceso en el que tú estás haciendo la ecografía también estás preguntando a la madre, hablando con el niño, hablando con los padres y estás haciendo clínica, que al final se trata de que somos radiólogos clínicos. Y la pediatría tiene mucho de colaboración clínica. Entonces, la radiología pediátrica, perdón. Entonces, la prueba inicial tiene que ser la ecografía. Si en algún momento necesitamos, por lo que sea, hacer otra prueba de imagen más, habitualmente siempre elegimos hacer una resonancia magnética. La resonancia magnética debería ser el siguiente paso, el siguiente escalafón, porque tiene una alta resolución espacial y de contraste y porque al final nos va a determinar muy bien, por ejemplo, en un tumor pediátrico, dónde está, cómo se comporta, cómo responde al tratamiento, etcétera, etcétera. En eso y en muchas patologías más. Nosotros podemos hacer ecografía cerebral, porque las fontanelas están abiertas al principio, Sí. con lo cual vemos el cerebro. Podemos hacer ecografía del canal raquídeo, porque no está osificado el canal y podemos ver la médula. Podemos, obviamente, hacer ecografía abdominal, hacemos ecografía con contraste. Ya, por ejemplo, el manejo del reflujo vesiculoreteral se hace siempre con ecografía con contraste. Es una pena porque el contraste no está validado, el contraste ecográfico no está validado para la administración intravenosa del mismo. Entonces, en pediatría, pero sin embargo se puede utilizar porque es seguro y lo utilizamos ya en algunos casos en los que tenemos alguna duda sobre alguna lesión focal, hepática o renal, que nos parece benigna y no nos parece que tengamos que pasar a la resonancia magnética. Ok. Aunque es un tema muy amplio, por Es muy supuesto, amplio, es es muy que no tiene amplio, nada es que muy ver. difícil que Sí. yo te resuma aquí en poco, pero Está súper bien resumido. Quería saber si había novedades en oncología pediátrica también, que es un tema muy importante. sí, no sé si sabes, pero la oncología pediátrica constituyó la primera causa de mortalidad de los niños en los países desarrollados. Vaya. Entonces, el tema es que la imagen tiene que ayudar al oncólogo para el tratamiento, bueno, primero para el estadiaje y después para el tratamiento, ¿no? La imagen tiene que ser el pilar fundamental en el que se basan en estadiarlo bien para tratarlo bien. Y de esa forma no hacer más patología tratando de más. Entonces es muy importante que la imagen sea muy concreta, es decir, que seamos capaces de estadiar muy bien el tumor. Esto se consigue por varias vías. La primera, que tengamos una técnica muy buena. Los servicios de radiología pediátrica deberíamos ser los que tenemos que tener la mejor tecnología disponible, ¿no? Pues los niños son una edad muy sensible, son un cuerpo muy pequeñito en el que tenemos que hacer todo lo que se hace en el adulto, pues lo tenemos que hacer en el niño y además es muy difícil hacerlo en tan poco espacio, ¿no? Sí. Entonces eso es fundamental. Lo siguiente es que cada vez la técnica ha ido evolucionando más y con la ecografía con contraste, como te estaba mencionando antes, otras aplicaciones funcionales de la ecografía y por supuesto la resonancia y todas las aplicaciones funcionales de la resonancia nos ayudan mucho en el estadiaje inicial y en el seguimiento de los tumores. Un ejemplo que siempre pongo es, por ejemplo, las secuencias de difusión de resonancia que nos dicen cómo se comporta las células del tumor dentro del mismo, es decir, si están muy compactas, si no. Y por tanto, cuando responde al tratamiento, ese tumor se hace cada vez menos compacto, la difusión, esa secuencia va cambiando y te lo va diciendo. Y nos vamos adelantando a decirle al oncólogo que sí, que su tratamiento está funcionando y que el tumor está respondiendo. Es que los criterios son distintos, Son ¿no? Lo que totalmente me distintos. contabas.
Y lo último es que ahora ya es que la clasificación de la OMS ahora ha cambiado. Eh, la mayor parte de la clasificación de los tumores pediátricos ya no es morfológica ni fenotípica, es genética y molecular. Para eso es fundamental primero adquirir una biopsia adecuada, haciéndole el menos daño posible al niño, y muchas veces lo conseguimos guiándonos por ecografía, con lo cual los ecógrafos deberían ser cada vez más adaptados para esto. Además lo biopsiamos sin radiación. Y para lo segundo, pues lo que estamos ahora ya todos los grupos es intentando correlacionar esa genómica con sus manifestaciones por imagen. Y de tal forma que estamos haciendo un cambio de paradigma y pasando de la morfología a la correlación genómica o radiogenómica. Eso es lo nuevo y es lo que estamos intentando hacer ahora. Bueno, pues muchas gracias por compartir toda esta información. De nada, Ángel. muchas gracias a ti.